con la conferencia, que bueno, pues lo que plantea es esto, cómo se pasa de estos cuentos campesinos, estos cuentos medievales, muy rústicos, con elementos muy rústicos, muy violentos, muy sangrientos, muy escatológicos, cómo eso se convierte en lo que nosotros conocemos como cuentos de hadas, que a Disney le encanta poner en el cine y que bueno, a la corporación Disney, no nada más a Walter, no solamente a Walt Disney, sino a toda la corporación, y que bueno, nuestros hijos están fascinados, nuestros niños, nuestras niñas, no los niños no tanto, pero las niñas están fascinadas con las princesas. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó de estas historias que si uno se va a sus más remotos orígenes, resulta que son cuentos chinos, literalmente cuentos chinos, o que son unas historias brutales de violaciones, asesinatos, y nosotros terminamos viendo a las princesas bailar en el castillo de Disney? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Cómo se civilizaron estos cuentos? ¿Cómo se domesticaron? ¿Y qué quiere decir esto de que se domestican y se civilizan? Me gusta el caso de la Caperucita Roja porque es la única, bueno, sí, de los personajes, de los cuentos de los hermanos Grimm y de los cuentos de terror más conocidos, más famosos, este es el único que Disney no agarra. Por suerte, porque entonces, o sea, no saben lo que es buscar imágenes de la Cenicienta, imágenes de Blancanieves, imágenes de Rapunzel, bueno, Rapunzel un poco más que una de la película, pero imágenes de, bueno, de la Bella Durmiente, de la Bella y la Bestia, que no sean las de Disney. O sea, es dificilísimo, o sea, tiene uno que saber buscar realmente para poder ver. Y pasa entonces que las niñas se hacen, bueno, las niñas y nosotros, o sea, te dicen Cenicienta y piensas inmediatamente en la Cenicienta, el vestido azul y el chongo güera, y los ratoncitos, y todas estas cosas que... O Blancanieves con el vestido este con dos mangas así, azul con amarillo, y la cantando, que no en realidad no tiene mucho que ver con el cuento original. No existe tal cosa como el cuento original tampoco, pero bueno, el caso es que Caperucita no ha sido todavía asimilada, digamos, de una manera tan clara por la industria, ¿no?, del entretenimiento. Y eso tiene que ver precisamente con los rasgos de la misma Caperucita, ¿no?, que en realidad es un personaje. A mí me gusta en Shrek, perdón, no lo voy a decir. En la última de Shrek, en la penúltima, no sé cuál, hay una escena que están todos los malos en un bar, en la mansión. Y ahí está, si se fijan, va pasando así como la cámara, no es la cámara, pues, pero va pasando la imagen así por todo la conferencia, y está Caperucita ahí, así como escondidita. Bueno, Caperucita tiene muchos matices, es difícil agarrarla, porque al mismo tiempo es inocente y buena y todo esto, pero también es desobediente. Y el cuento es sobre la desobediencia, es toda una fábula sobre la desobediencia. Pero además ha sido leída de tantas maneras, y se le han atribuido tantos atributos, tantos elementos que se transforma constantemente. Yo traigo aquí nada más algunos ejemplos. No tenemos esta que es la Caperucita, digamos, clásica, ¿no? La niña chiquita, y así como que no tiene edad. De repente es una niña muy chiquita, así de unos 4 años, de repente es una niña más grande de 10, de repente es una adolescente medio lolita, ¿no?, una adolescente muy cachonda, de repente pues ya es más bien una mujer, y entonces se utiliza todas estas como símbolo de los, ¿no? Entonces, bueno, está esta imagen, es la clásica, pero luego tenemos otra. Por ejemplo, ¿no? Esta en la que se hace toda esta, ¿cómo se llama?, vinculación de la figura de Caperucita, desde Caperucita con el cielo. Esto tiene mucho que ver con una interpretación que hizo Bruno Bettelheim, un psicoanalista, hace unas 30 años, en un libro que es muy famoso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. También se los recomiendo, pero con una muy importante salvedad, con una importante advertencia, digamos, y es que Bruno Bettelheim agarra y dice, bueno, Caperucita Roja, pues claramente la capa roja es el símbolo de la menstruación, y entonces bueno, hace toda, bueno, como buen psicoanalista, toda una interpretación que gira alrededor del sexo. Está muy bien, pues sí, vamos a ver esos elementos en todos lados, pero lo que meten, y entonces, y toca estos cuentos como la mentalidad campestre. Y ahí es donde
empieza la bronca. Porque sí, efectivamente, el origen de estos cuentos es campesino, es medieval, es de las aldeas medievales. Incluso les digo, son cuentos chinos que fueron traídos por los navegantes y llegaron a Europa. Sí, pero los cuentos que Bettelheim analizó son los cuentos de Perrault. Y Perrault lo que hizo fue recopilar los cuentos y luego adaptarlos, ¿no? Entonces son cuentos que ya están, lo digo con paréntesis, con comillas, y te explico a qué me refiero con eso. Están civilizados, están domesticados, están pulidos. Y algo muy interesante que descubrió Robert Darnton en un libro que se llama La matanza de los gatos, que les recomiendo mucho, es que el tema de la caja roja inventó de Perrault. No hay en las versiones previas y en las versiones orales que se recopilaron después, resulta que no hay tal caja roja. Sí, fue un invento de Perrault. O sea, Perrault le quiso poner un elemento ahí colorido. Y Bettelheim lo hiperanalizó, ¿no? Lo sobreanalizó exageradísimamente. Entonces, mucho le debemos a Bettelheim, que no, o sea, no tiene nada de malo, pues así es como evolucionan los conceptos. No es una crítica en el sentido negativo, sino simplemente que hay que analizar las cosas con más cuidado. Pero a él le debemos en gran medida esta versión de la Caperucita, ¿no? Esta Caperucita tan claramente erótica, ¿no? Y este rojo tan claramente vinculado con el sexo. Tenemos también una imagen de Caperucita que es más negra, más oscura, más dark, ¿no? Que se le relaciona, que se le vincula con el lobo, que se establece esta especie de complicidad entre Caperucita y los lobos, ¿no? Entre Caperucita y el predador, ¿no? Esta relación del lobo, como les decía, un poco como Lolita, ¿no? O sea, sí es una niña, sí es predador, pero hay una relación de complicidad entre ellos, ¿no? En esta película que les digo de Gilliam, bueno, la chica de la capa roja, la chica, resulta que la abuelita trae un rollo así también, medio, son hombres lobos, no sé qué, y uno todo el tiempo está escuchando a la abuelita, entonces pareciera que está como en su misma sangre, ¿no? Que ahí hay una simbiosis, ¿no? Entre las películas. Entonces eso lo vemos mucho. Les digo, esta sería la Caperucita que aparece en Shrek de repente, ¿no? Medio oscura, ¿no? Medio mala. No es inocente. Siguiente. Bueno, esta es mi hija. ¿Cómo se llama? Pese a todas estas imágenes, pese a todas estas interpretaciones, seguimos disfrazando las cosas así, es decir, sigue también siendo una imagen de inocencia, ¿no? De inocencia, una niña, tal cual, la definición de una niña, ¿no? Entonces, tiene todos estos elementos que la hacen, bueno, les digo, por un lado, difícil de encasillar, difícil de tipificar, de estereotipar, como lo ha hecho Disney, y por otro lado, una riqueza enorme para analizarlo, ¿no? Es un personaje mucho menos chato que, por ejemplo, Cenicienta, ¿no? La Cenicienta de Perrault es una bestia, pero no es una mensa, pues, no bestia, pero de Perrault es tonta, ¿no? Es codefendiente, ¿no? Porque todo el mundo la maltrata porque ella no hace nada, ¿no? Y se deja y les contesta. Y luego todavía cuando termina el cuento, en la de Perrault, esta mensa todavía invita a las hermanas a vivir a la corte. Y ese cuento, pues es el cuento que tomó Disney para su Cenicienta, que también es una idiota. Y que termina, bueno, ya, no sé si han visto las secuelas. Yo las veo, bueno, porque tengo unas chiquitas y porque es mi trabajo, ¿no? Pero han salido las secuelas de la Cenicienta modernas y pues casa a Anastasia con el panadero y está imitando todo el mundo. O sea, es buena, pero la definición de buena es idiota. En cambio, la de Grimm, eso lo vamos a ver con más detalle, la Cenicienta de los hermanos Grimm, que es más o menos la misma historia, pero al final el castigo de las hermanas está explicado. Primero, en la primera edición no las castiga mucho, pero en la segunda edición de plano cambian el final para que las hermanastras, cuando van camino a la boda, primero le saquen un ojo el acuerdo, y cuando van de regreso de la boda le saquen otro. Eso después de haberse cortado literalmente las patas para que les entraran las zapatillas. ¿Sí? Entonces es muy divertido porque en realidad ahí sí es una Cenicienta que se ensaña. Bueno, ella no, pero digamos el destino se ensaña con ella. Bueno,
Sí, porque son personajes más chavitos, ¿no? Son personajes que en todo caso cuando se tiene que mover la historia alrededor de ellos, y en cambio Caperucita tiene dos. Y el punto fundamental es este de la desobediencia, ahorita lo vamos a ver. Ahí no sé si se va a poder ver eso. ¿No se ve? Bueno, es que tenía también un pedazo de una... Ahorita sí, no, ahorita lo vemos. ¿Si alguien se acuerda de esto? De nuevo les voy a tener que pasar este aquí. Es una película que se llamaba, bueno, es una Caperucita y el Lobo, que se hizo en México, con el Lobo Valdés otra vez, bueno, primero no se fue antes, y el enano sacaron que encarnaba su niño, y esta niña que se llamaba María Veraz, que era muy bonita, chinos, era una especie de chino que era mexicana, y bueno, salía bailando. Soy una Caperucita Roja, que era la que se bonita, y entonces el lobo, bueno, está y lo la ve bailar, nos salíamos, y nos salíamos, nadie se conversa, pero sí, es muy feliz y muy buena, hago bien sin mirar a quién, es buenísima, ¿no? Y bueno, aquí todo lo que le pasa no tiene nada que ver con el desobediente, la ponen, bueno, como totalmente obediente, dócil, amante de la madre, de la abuela, una cosa así impresionante. Pero lo que es muy interesante, lo que a mí me gusta mucho de esa película, es cuando finalmente agarran al lobo, ella no permite que lo maten. No permite que lo maten, intercede por él, y entonces el lobo se vuelve bueno. Y luego, de hecho, hay la segunda película que es Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Resulta que Caperucita es muy amiga del lobo, le hace un patazo, ¿no? Pulgarcito, que también la película de Pulgarcito también pasa lo mismo, se hace amigo del lobo al final. Entonces, el lobo cuida a Pulgarcito y el lobo cuida a Caperucita, y ellos con sus ayudantes, lobo y lobo, combaten a unos monstruos. O sea, una cosa loquísima, pero bueno. Sí hay, o sea, ya sin meternos tanto en el detalle de una época muy mala del cine mexicano, pero bueno. El cambio del cuento es muy importante. Estos giros en la historia, que aparentemente es la misma historia, pero de repente sí se muere el lobo, de repente no se muere el lobo, de repente sí se muere Caperucita, de repente no se muere Caperucita, nos hablan de cómo se va, del momento, pues nos hablan mucho más del momento que del cuento original. Es decir, por ejemplo, de nuevo volvamos a Perro. En Perro llega Caperucita, se sienta con la abuela, disfrazada de lobo, le pregunta, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes para verte mejor? ¿Por qué tienes esa pelo tan horrible porque tengo frío? ¿Por qué tienes esa boca grande para comerte mejor? Voltea y de un bocado se la come. Y ahí se termina la historia. Ya se había comido la abuelita y ahí se terminó la historia. Y ya es como, cool. En cambio, la de los hermanos Grimm, hay dos finales. Bueno, se cambia el final, más bien hay un final diferente. Cuando se muere Caperucita, cuando llega el leñador, en una salva a Caperucita, nunca se la come. Y en otra, es aquel famoso final en que le abren la panza al lobo y le sacan a Caperucita y le llenan de piedras, que ahí se mezcla con otro cuento de los corderitos. Y entonces ahí vemos que ya para el siglo XIX, que es cuando los Grimm hacen su adaptación, ahorita vamos a ver un poco las fechas, ya suena muy violento que el lobo se toma a la niña y sin más, ¿no? Esa es una. Y la otra es que, ¿y entonces quién va a castigar al lobo? ¿No? También hay que castigar al lobo. Entonces el lobo tiene su castigo. Entonces, lo que vemos es que estos cambios, y luego les digo, ya para el siglo XX resulta que nos parece muy violento que maten al lobo, ¿no? ¿Cómo? Si el lobo es el lobo Valdés, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces el lobo también se hace bueno, es mucho mejor final para la época, y luego se da bueno. ¿Sí? Porque estamos hablando de, digamos, de redención y de que la bondad se comparte. Ya para el 21 más bien, ya la Caperucita es mala, todos son malos, ya hay anime y estas cosas que son muy interesantes, pero de nuevo los cambios en el final nos dicen mucho, digamos, de una ética, de un eto, que es desde el cual se narra la historia.
Ya, en el chiste. Bueno, ya en el chiste. Digo, no es el mejor chiste del mundo ni nada, pero a mí también de nuevo me gusta mucho porque es clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? O sea, ¿para qué se supone que se contaba esa historia? O sea, volviendo, digamos, al origen más supuestamente remoto de en un principio, antes de que la recogiera primero Perro, luego los Grimm y luego Disney, no, y luego las demás. Los cuentos populares, los cuentos rurales, los cuentos campesinos, eran sí para entretener a la gente en la noche, que se sentaban en la noche alrededor de la hoguera, que contaban cuentos medio de terror, pero también, y bueno, había muchos elementos ahí también como de poética, digamos, ¿no? Herramientas de mnemotecnia y lugares comunes que se repetían constantemente, pero se repetían cuando se iban metiendo elementos poetarios para hacerlo, digamos, propio. Había un proceso de apropiación del cuento. Y eso constantemente sucede, o sea, todo el tiempo. Cada vez que se cuenta el cuento, eso es la tradición oral, cada vez que se cuenta un cuento, que sí, exactamente el mismo cuento, se le va a cambiar algo. Siempre. Y eso depende, y eso lo tenemos desde la poesía de los griegos, o desde antes, ¿no? Eso depende de que si yo veo que se me está durmiendo el público, voy a tener que cambiar el tono, que si yo veo que quiero dar un mensaje muy específico, voy a hacer hincapié en una parte del cuento más que en otra, etc., ¿no? O sea, la situación en el momento preciso en el que se narra la historia va a desarrollar una serie de cambios aparentemente no tan grandes en el cuento, pero van a hacer que el cuento vaya cambiando. Los cuentos están vivos, los cuentos evolucionan, los cuentos nunca pueden permanecer inmutables, aún cuando ya se fijaron. Sí, ahorita se puede explicar por qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tú, si cuentas hoy, volviendo a lo que estaba diciendo, en este momento medieval en el que se contaban estas historias, pues básicamente le estás diciendo al que lo escucha, no a los niños, y ojo, esto es muy importante, esto no era cuentos para niños, ni siquiera en la época de Perro, ¿sí? Porque todavía no existía el concepto de niño, como lo entendemos nosotros hoy en día. O sea, en esa época un niño de 7 años ya salía al campo a trabajar, a lo mejor a los 10 años ya la niña estaba embarazada, o sea, realmente la vida porque además la esperanza de vida era muy corta, ¿no? La gente a los 30 años ya era viejita, ¿no? Entonces se vivía mucho más rápido y no te podías entretener. Si hoy en 30 años todavía van a la escuela, no te podías entretener en una infancia de 14 años como ahorita, de 16, de 17. La infancia duraba 6 años, 7, cuando mucho, cuando ya habías fundado lo tienes que llegar a adulto. Y entonces esto de que vamos a contarle el cuento a los niños para que se cuiden de los lobos no es cierto. ¿Sí? Vamos a contar esta historia de esta muchacha que se metió en el bosque y que encontró un lobo y el lobo la engañó y todo. Entonces, bueno, claro, el mensaje es el mismo que hoy en día, no hables con el extraño. Pero las condiciones, la situación era completamente distinta. Pero bueno, el mensaje final es hoy en día, sí, yo no le voy a decir a mi hija, no te metas al bosque sola, bueno, ¿cuál bosque? Le voy a decir, ¿qué es eso? No existe el bosque, ¿no? O ya ni siquiera se lo puedo imaginar la pobre, porque estamos tan aterrorizados de soltar a los pobres niños, que ya parece que los vamos a dejar ir al bosque solos a los 6 años. Pero sí le puedo decir a mi niña de 10, aguas con que no aceptas en el Facebook, ¿no? Que sí tengo Facebook, pero yo tengo que estar ahí todo el tiempo. Cuando yo tengo la tengo que estar ahí. Aguas con quien chateas en el Messenger, ya son otros peligros potenciales, pero sigue siendo lo mismo. No te metes al ciberespacio para hablar con extraños. Si te metes al ciberespacio, te vas directito al chat con tu abuelito, ¿no? Y entonces está el otro diciendo, yo también soy niño, ¿no? Una niña como tú, vamos a verlos en el mall, ¿no? Vamos a verlos en el centro comercial, ¿no? Y bueno, pues es un predador, ¿no? Sigue siendo el predador, el peligro de meterse. Entonces ahí vemos que bueno, la mentalidad en realidad sigue siendo la misma, ¿no? La mentalidad moderna, la medieval, en este tipo de cosas que son como miedos muy, muy básicos, sigue siendo muy válido el cuento.
Por eso lo podemos volver a contar, y lo podemos volver a contar, y lo podemos volver a contar. Ahora, lo que les decía de que una vez, o sea, uno pensaría, como pasa mucho con otras expresiones de la tradición oral, las historias de Heródoto. Las historias de Heródoto originalmente se decían oralmente. Lo que hace Heródoto es fijarlas, ¿sí? Las recoge, las escribe y las fija. Y ya de ahí no se cambia, claro. Todavía la tradición oral sobrevivió, pero ya hasta hoy en día, ya nada más tenemos las historias de Heródoto. Con los cuentos, bueno, obviamente el Padre está muy con lo mismo con la Odisea, la Ilíada, ¿no? Se recogen de la tradición oral y se fijan. Ahora, con los cuentos, con estos cuentos pasa que, aunque se fijen, vuelven a la oralidad. Pasa mucho que uno le lee estos cuentos a los niños que todavía no leen, y ellos los van a repetir, y lo van a contar en su escuela, y entonces van a crear otra vez. Vuelven a la vida. Es muy difícil meterlos en la cajita de que ya estás en un libro y ya no pasa. Entonces se editan en diferentes libros y cada editor lo edita como se le da la gana, cada quien hace una nueva ¿no? Y unas matan al lobo, otros no matan al lobo, unos se comen al niño, otros no se la comen, unos se lo vuelve bueno, otros no, dependiendo mucho de la sensibilidad del editor, ¿no? De lo que el editor considere que va a ser aceptado o no aceptado por el público. Pero les digo, de ahí pasa la oralidad de nuevo. Entonces, pues, cualquiera de ustedes me puede contar la historia de la Caperucita. Y me van a contar 50 historias diferentes, ¿no? Y a lo mejor nadie la leyó directamente de Perro, a lo mejor sí. A lo mejor la leyeron en un cuento con X, a lo mejor vieron la película de Loco Valdés, ¿no? Y entonces me van a contar historias. Pero todo el mundo sabemos quién es la Caperucita, todo el mundo podemos reconocerla inmediatamente, aún en sus representaciones más grotescas, o más góticas, o más orientales, o lo que sea, la reconocemos de manera, ¿sí? Porque tiene estos elementos que ya se hicieron universales, por lo menos en la occidentalidad. Bueno, ok, entonces ahora sí le entramos un poco al rollo. Bueno, ya les dije un poco, ¿qué es un cuento entonces? Un cuento tiene, digamos, dos orígenes, ¿no? Por un lado está el mito, sí que es, y otra más que eso. Está, digamos, este mito, ¿no? Se dice mucho que los cuentos se originan a partir de evoluciones de los mitos fundacionales, ¿cómo se llama? De narraciones muy, muy antiguas. Pero por otro lado, como les digo, tiene mucho que ver con las situaciones coetáneas y tiene mucho que ver con los peligros cotidianos. Hay un ejemplo que yo doy todo el tiempo, por ejemplo, son metáforas de la realidad, es lo que dice Italo Calvino, ¿no? Dice, los cuentos constituyen una forma de expresión característica de todos los grupos humanos y a través de ellos de las distintas culturas se transmite una explicación de la vida. Un catálogo metafórico de situaciones y destinos que, como apunta Italo Calvino, puede considerarse verdadero. Una explicación general de la vida nacida en tiempos remotos y conservada en la lenta rubia de las funciones campesinas hasta llegar. Pero les digo, hay dos cosas ahí. Una tiene que ver con los elementos coetáneos, con lo que se está viviendo en ese momento, y otra tiene que ver con desarrollar una memoria colectiva. Todo esto es antes de que, o sea, existe la historiografía sí desde Heródoto, pero no es algo a lo que la gente tenga ninguna, sobre todo en la Edad Media, no tiene relación con eso, no tienen ese concepto del tiempo que tenemos nosotros ya tan lineal, ¿no? En la época medieval, sobre todo entre los campesinos, el tiempo es más bien cíclico, ¿no? Tiene que ver con las siembras, tiene que ver con otras cosas, no es esta visión, les digo, teleológica que sí heredamos de los griegos y todo, pero que en realidad en la Edad Media poca gente tenía acceso como a esos planteamientos historiográficos tan complejos. Entonces la gente vivía la historia así, ¿no? Contando anécdotas, y así era como se conservó la memoria colectiva. Les iba a dar el ejemplo de, por ejemplo, el Flautista de Hamelin. El Flautista de Hamelin, bueno, pues ya se lo saben, ¿no? Llega el flautista, un pueblo que está completamente invadido por las ratas. Bueno, pues era algo súper común en la Edad Media, ¿no? Las ratas que caían en la pesa, ¿no? Y eran, bueno, las ratas por todos lados, porque si algo pasaba en la Europa medieval era que no había higiene, punto. O sea, lo que habían avanzado los griegos, los romanos en cuanto a eso, se fue a la fregada con las invasiones bárbaras, y en la vida medieval era una vida bastante insalubre, ¿no? Entonces, bueno, pues las aldeas se llenaban de ratas a cada rato.
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, viene el flautista, y el flautista saca las notas en su flautita, y entonces llega cuando le quiere cobrar al alcalde, el alcalde no les paga. Y entonces, el flautista se venga, ¿se acuerdan cómo se venga el flautista? Se lleva a los niños. Se llevan los niños y los niños también desaparecen. Claro, hay encuentros en los que vuelven a aparecer, pero bueno, digamos en la narración más cruda, los niños desaparecen. Bueno, resulta que hay muchas aldeas, este es un cuento más bien germano, recogido por los gringos, ¿no? En el centro de Europa, que pasaba mucho eso, se morían de repente una generación completa de niños, por la peste precisamente. ¿Sí? Entonces es una manera de contar estas cosas que pasaban. Si no es un evento en particular, no es en esta pueblo en tal año se murieron todos los niños. Sí, en ese y en el otro y en el otro. Y hace 20 años pasó lo mismo. Se morían generaciones. Es una manera como de narrar cómo pasaban estas tragedias colectivas que eran parte de la vida cotidiana. Elementos muy comunes en los cuentos de hadas, las madrastras, las pobres madrastras. Pero también era muy común, ¿por qué? Porque las mujeres se morían de fiebre puerperal. O sea, nacían los bebés y les venía una infección brutal a las mamás. Porque claro, la partera venía con las manos hechas un asco y todo, tenía una infección de inmediato y pues la señora se moría, punto. Y entonces el niño quedaba huérfano y claro, el papá lo único que podía hacer era casarse con otra persona. Y claro, la otra persona pues iba a tener los propios hijos. Entonces, bueno, esta imagen de la madrastra, pero pues es muy común porque efectivamente había muchas madrastras en la Edad Media. No necesariamente eran malas, no necesariamente envidiaban la belleza de sus hijas, pero pues sí había, por supuesto, una rivalidad entre las hijas de la madrastra y la hija anterior, ¿no? Entonces, bueno, son exageraciones estos cuentos, pero de cosas que pasaban en la vida. Cáncer de niños abandonados en el y los papás no tenían dinero, todo el tiempo. O sea, era súper común el abandono de infancias. Y por esto mismo que les decía que la infancia no era así, no vas a poner tu bebé, mi hijo, y estas cosas de... Eso no existía. Esta relación tan afectuosa, tan fuerte que existe, este lazo tan fuerte que existe entre la madre y los hijos hoy en día, es producto de la modernidad, de la familia burguesa. Los niños en edad media pues, eran un poquito de carga, y si no trabajaban, pues eran un estorbo, y a veces se convertían en una bronca, y era un poco como ir a cuando algunas personas van a la compra de los gatos, es un poco así, ¿no? Sí, es muy crudo, es muy fuerte, pero así o sea, de repente los niños eran una carga y no los podías casar en ese momento porque como mandarlos a trabajar, había una sequía tremenda que eran constantes, una hambruna tremenda que eran constantes, una peste tremenda, ¿cómo se llama? Una epidemia tremenda. Te tenías que pensar en los niños y cambiar a una idea de los niños que pesaban. Entonces pasaba mucho que sí los abandonaron, ¿no? Su suerte en el bosque. Entonces, bueno, todos estos elementos que son como de la fantasía, las madrinas, de nuevo, es una época en que la estructura familiar es una estructura familiar extensa. No existe todavía la familia nuclear, la familia burguesa, digamos. Papá, mamá, hijos, y todos los demás me caen gordos, no los quiero ver, ¿no? La abuelita muy de vez en cuando, la tía mejor que no venga, los viejitos que flojera, o sea, la familia nuclear como la conocemos hoy en día, que también es música muy cerrada, muy amorosa para adentro, pero muy cerrada para afuera, como se llama, no existía. Lo que existía era una familia extensa, y en la familia extensa hay lazos de parentesco que son lazos simbólicos de parentesco, que son lazos rituales de parentesco, en los que el compadrazgo es muy importante, es un lazo fundamental. Entonces están las mamás, están las madrinas, ¿no? Y es muy común encontrar esta figura. Claro, que la madrina la magia, pero es otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo general eran mujeres que no tenían hijos, y entonces ¿qué hacía la mujer de mamá? Cuando la mamá era muy dura, cuando la madrastra era muy dura, pues estaba la madrina, que era como la que podía en todo caso tener una relación más cercana. Entonces, bueno, ahí vemos muchos casos de la vida de los niños. Y entonces para eso sirven los cuentos, para eso sirven los cuentos un poco, para expresar, para representar, sí, de manera exagerada, de manera poética, de manera fantasiosa, estos rasgos de la vida cotidiana
en la Edad Media. Todavía no pasamos a cuando los recogen, ¿no?